Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Soy Carlos Iakovich. En unos minutos se va a sumar nuestra coproductora y coconductora Marianela Labate. Estamos en M de Medianas. Como siempre aclaramos, nos dirigimos hacia esa parte olvidada de la sigla PYME, porque las medianas, a diferencia de las pequeñas y las microempresas, tienen más complejidad, están más integradas en la cadena productiva de empresas globales o de multinacionales, tienen también su acentuada división funcional y en general tienen una mayor trayectoria en empresas tanto familiares como no familiares y suelen ser exportadoras, y en la Argentina, por otra parte, estas 35.000 a 40.000 empresas concentran una buena parte del empleo privado en blanco. Bueno, dicho todo esto, como para ubicarnos en el mapa y en el oído del oyente que nos vuelva a catalogar, hoy tenemos la visita en nuestro estudio de Rodrigo Bolaños. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Al contrario, Rodrigo. Bueno, mil gracias. Rodrigo es el CEO y también fundador de Quineo Latam. Quineo, que se escribe con K, K-I-N-E-O, es una empresa que, vamos a resumirlo en una oración, en un renglón, es una empresa que se dedica a la capacitación con una importante impronta tecnológica y la aplicación de inteligencia artificial, digamos. Ahí terminamos la oración, terminamos la definición corta. Pero Rodrigo Bolaños, antes de meternos en Quineo y en lo que hacen y qué servicios ofrecen y cómo analizan la situación de la capacitación en las corporaciones, en las organizaciones, me gustaría conocer quién sos, de dónde venís, cuál es tu formación. Así que bienvenido y adelante, Rodrigo, para contarnos un poco tu historia. Gracias, Carlos. Bueno, yo soy originalmente de El Salvador. Es uno de los países más pequeños de América, con casi 8 millones de habitantes. Bueno, tiene mucha historia, últimamente mucho más famoso por ciertas cosas, ¿no? Por el presidente Bukele y sus acciones espectaculares, digamos, espectaculares en el sentido no positivo ni negativo, sino muy llamativas, digamos. Llamativas, sí. Crecí ahí hasta los 18 años y luego me fui a estudiar afuera, dentro de Centroamérica. Me fui a Guatemala, viví 2 años ahí. Viví después 7 años en Costa Rica. Me pude conocer el país bastante, estudiar y trabajar ahí. Lindo país para visitar y conocer. Y luego después me vine para Buenos Aires. Hace casi 20 años, ya es Argentina el país donde más tiempo he vivido en mi vida. Claro. Soy argentino ya por opción, por naturalización, así que yo me siento cómodo acá, la verdad. Y ya hay una argentina que te atrapó acá. Ya tengo una argentina y argentinitos. Y argentinitos también. Así claro. Que estamos bien acá. Yo soy economista inicialmente. Y luego tengo una maestría en finanzas. Y mi recorrido ha sido mucho al principio, mundo de finanzas, obviamente, por una cosa natural, en el mundo de las ONGs, en Centroamérica, que hay mucho trabajo de eso, que se fondean proyectos, digamos, para aplicar en la región.
Luego, al venir acá a Argentina, comencé a trabajar en una consultora global de recursos humanos, sobre todo en el área financiera y administrativa para países de afuera. O sea, trabajaba para Estados Unidos, para Europa, para Australia. Conocí muchísimo la parte de todo lo que es la gestión y administración en esos países, impuestos, etcétera. Y terminé trabajando, por ese rol terminé implementando sistemas, familiarizándome un montón con la tecnología, que siempre he sido muy adepto y adicto a la tecnología. Entonces, ¿cuántos años tenés, Rodrigo? Yo tengo 45 años. Okay. Así que no sos nativo digital, pero casi, digamos. Sí, curioso, tengo una curiosa historia de vida porque mi papá daba clases de computación. Ah, mira. Entonces, mi papá es medio genio, que es ingeniero industrial, ingeniero electrónico, y daba clases de computación en la facultad. Y desde temprana edad estuve expuesto a computadoras, ¿no? Teclados, se puede decir mouses. que sos nativo digital. Desde los 8 años que íbamos allá a jugar jueguitos, que era una cosa que no existía mucho en esa época, he estado familiarizado con tecnología siempre. Y estando en ese puesto de más de finanzas de administración, se me dio el proyecto de todo el contenido de la consultora, digitalizarlo para poder, obviamente, tener una oferta distinta, mucho más digital, acorde. Estamos hablando ahora esto era 2010, 2012, más acorde a cómo se consumen los contenidos ahora y poder llegar a más audiencia, porque muchas veces las consultoras se quedan con el nivel más de directivos, CEOs, CFOs y no bajan, ¿no? Y hay medios que son muchísimo más eficientes, digamos, en cuanto a economía de escala para poder llegar a más. Ahí empezamos a hablar de tecnología. Es decir, en esa experiencia pasaste del área de finanzas de alguna manera, al área de producto, al área de... Área de producto y ya un poquito a pensar en hacer masivo, digamos, una bajada o cascadear, como se le dice, este anglicismo de cascadear. Que sea en cascada, capacitación a muchísimas personas, ¿no? Y fue cuando estuve ahí, fue un momento de aprendizaje muy, muy importante, porque comenzamos a descubrir que ya existían tecnologías para esto, y fue a lo que me he dedicado en los últimos 12, 15 años, básicamente. Ya saliendo de esa empresa, fundando una propia, convirtiéndose esa empresa en la franquicia de una empresa global y ahora parte del grupo. Este pasaje de empleado, digamos, de categoría, empleado jerárquico de una consultora a tener tu propia empresa, ¿qué significó? ¿Qué implicó el riesgo? ¿Qué implicó dejar de tener el sueldo a fin de mes, empezar a conseguir los clientes? Sí, te digo, fue así, es un lindo recuerdo, digamos, de superación, porque obviamente cortar ese cordón umbilical de un salario fijo mensual en ese momento a incertidumbre totalmente, pero creo que lo más poderoso en ese momento es como la visión que tenés y la oportunidad que ves también. Fueron meses duros, no lo vamos a negar, pero rápidamente comenzamos a ver y comenzaban a venir los proyectos, y luego creo que tenés que creértela, tenés que soñarla, tenés que creértela y luego comenzar a trabajar y no dejar de hacer las tres cosas, ¿no? Y entra en pausa, por lo menos por un tiempo, la cuestión económica para volver a pensar mucho en el producto y en el mercado, ¿no? Sí, nunca tenés que dejar de pensar en el producto, en tus clientes y en el producto, ¿no? Es muy importante eso, y luego si vos tenés ese foco en clientes y producto, las ventas van a venir. Y luego si sos emprendedor y si arrancás de 0 con 0, vas a ir creando la operación y la producción. Obviamente al principio, ahora creo que dentro de la empresa soy el único a nivel global que ha hecho todo, porque cuando sos el que comienza, sos el empleado 1, has tenido que hacer todos los roles en algún momento porque no había nadie más, básicamente. Y he tenido la posibilidad de aprender cada uno de los roles y conforme el negocio ha ido creciendo, ya contratar personas que pueden especializarse y hacer las cosas mejores que vos, ¿no? Claro. Que ese es un paso a veces difícil para fundadores, admitir que uno no sabe
y que va a estar al mando de gente que sabe más que uno en ciertos temas, ¿no? Sí, y sobre todo es dar ese delegar y ese momento de confiar también. Y si una cosa yo puedo decir de mí mismo es que soy bastante confiado y tiendo a delegar bastante, porque es la única forma de que alguien más lo pueda hacer y dar escala a las cosas. Y luego vos podés dedicarte más a estrategia, a ventas, a construir producto, a desarrollar equipo. Pero lo he visto en muchísimos casos de gente que no lo ha podido hacer o no lo ha pensado así, y luego cuando su energía, su ímpetu se reduce, baja por edad, por energía, por frustración, lo que sea, ahí muere toda la iniciativa, ¿no? Claro. Creo que crear empresa es ese momentito. Después puede ser que tu empresa se mantenga con 10 personas, 20, 30, 10,000, 50,000, ¿no? Bien. Pero ese salto es una cuestión más modelo mental que tenés que romper para poder comenzar a pensar en grande, digámoslo, en otra escala, en donde ya no dependa de vos todo el tiempo. Sí. Sí, no, digamos, estas cuestiones de no solamente delegar, sino darle mucha autonomía al que está siendo delegado y abandonar la paranoia de que o lo está haciendo mal o me va a engañar o me va a traicionar. Exactamente. Y eso creo que es quizás la parte más difícil para muchos emprendedores, ¿no? Emprendedor es el que se puso un kiosco y una verdulería. No estamos hablando de los emprendedores con millones de dólares. Es muy amplia la definición. Claro, pero hay muchísimos más emprendedores de estos que dejan todo y se ponen a vender lo que sea. Eso es emprendedor para mí, y esa energía de la voy a conseguir es lo que no tiene que perder. Y pues, dar ese salto a una escala mayor es ese momento de confianza con otras personas que obviamente tenés que seleccionarla bien, claro. y luego crear ese equipo, crear esa confianza y crear en esas personas la confianza que se pueden equivocar y claro. que todos estamos aquí para aprender. Claro. ¿No? Ahí donde creas ese ambiente donde todo el equipo pueda empezar a crecer, la pasar bien. Sí, y además no hay parcelas feudales en donde uno, si está en ventas, no puede opinar sobre lo que está haciendo de finanzas. No. En todo caso, si hay un espíritu de construcción, darle elementos para que el otro pueda crecer también, ¿no? Sí, exactamente. Y hemos visto en nuestro equipo personas que obviamente entraron con pocos años de edad, sin experiencia, y ahora son gerentes seniors con experiencia, que tienen la confianza de decir sí o no. Y obviamente el que está liderando tiene que saber escuchar eso y saber también tomar decisiones en base a esa información que todos proveen, ¿no? Y luego ceñirse a algo. A veces cuando muchas veces el que maneja la estrategia es el que tiene la visión de tablero, claro. Pero todos tienen que poder hablar. Claro. Eso es importante, sí. Absolutamente. Dicho todo esto, y siguiendo en tu desarrollo personal, pero ya entrando más en tema, ¿cómo se integra aquel proyecto en el que vos te lanzaste solo, que tengo entendido que es Integralis? Integralis es una de las empresas que fundamos ese año con unos socios. Okay. Y también Blue Box, que fue la compañía que estaba más focalizada en temas de capacitación digital. Y eso es importante, creo yo, foco. Después podemos hablar de eso, pero como rápidamente ver qué es qué, para poder darle su foco, su energía, su objetivo, etcétera, ¿no? Entonces lo que hice fue dos cosas totalmente distintas. Integralis ahora es una consultora que trabaja en toda la región también con empresas, muchísimas empresas de México, Argentina, Chile, Colombia. ¿Y en qué área trabaja Integralis? Integralis es una consultora de recursos humanos que ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos, su estrategia, a través de la cultura, del cambio de la cultura, ¿no? ¿Y Blue Box? Blue Box comenzó con una empresa de e-learning, claro, que en ese momento lo que me di cuenta es que... 2012 estamos hablando, ¿no? 2012, puedo comenzar a hacer esto, vamos a picar piedra, a hacernos conocer en el mercado, ¿no? O quizás, en lugar de reinventarme la rueda, me asocio con gente que sí lo sabe hacer. Agarré mis maletas, me saqué un pasaje y me fui para Inglaterra a tocarle la puerta a Quinio, que era y sigue siendo, en ese momento estaba considerado top 3 a nivel mundial. Uh-huh. Y básicamente con el discurso, esto no existe en América Latina. En América Latina hay mucho para crecer, que sigo considerando eso. Hay mucho potencial en América Latina, muchísimas empresas creciendo, digitalizándose, transformándose.
En ese momento, obviamente, hace 10 años, 12 años, eran mucho más. Y les toqué la puerta diciendo, quiero llevar esto a América Latina. Y estamos hablando siempre de e-learning. Sí, estábamos hablando solamente ya la parte de e-learning. Okay. ¿No? Retrocedemos un paso. Sí. Y nos metemos, si querés, en el tema capacitación, más en general, digamos, sacándole la E de entrada, digamos. No el e-learning, sino el learning. Sin la parte digital. Sin la parte digital. Se acaba de sumar Marielena Labate, bienvenida. ¿Cómo están? Buen día. Estoy tratando de no hacer ruido, pero igual tengo tos. No hay ningún problema. Así que es el mal de la época y no pasa nada. Muchas gracias, bienvenida. Ningún problema. Entonces, retomando esta cuestión de la capacitación como problema o como tema en sí, ¿qué detectás vos respecto a la capacitación en la mayoría de las empresas o de las corporaciones? ¿Cómo la miran a la capacitación? Sí. Eso es súper interesante y que si quizás voy a irme un poco más para atrás conceptualmente en cuanto a la capacitación. Es una necesidad que las empresas tienen. Uh-huh. Esa necesidad obviamente arranca cuando tenés el empleado número 2. O sea, el siguiente persona tenés que capacitarla para que haga dos cosas. Una, en cuanto que no cometa errores que te puedan meter en problemas de normatividad, digamos. Claro, o sea, que no me mate al paciente, por un lado. Pero piensa en una verdulería, pienso que le dé bien el vuelto a los... por lo menos. Sí. Y luego hay otro nivel que también es que la persona haga... ese es un primer nivel básico. Sí. Y otro segundo nivel es que haga bien las cosas. Claro. ¿no? O sea, primero es que no meta la pata, por decir de alguna forma, sí. Y otro que tenga una excelente atención, etcétera, ¿no? Y eso lo vemos es una necesidad, independientemente de la escala que el negocio tenga. Claro. Obviamente, cuando las empresas van tomando escala, esto pasa a ser un problema. Claro. Porque tenés gente que está entrando, gente que tenés que tener estas dos cosas llenas. Una se le llama el compliance, que es la normatividad, el cumplimiento con la normatividad, claro. ¿no? En industrias como las bancarias, por ejemplo, son súper importantes, etcétera. La salud, mineras, etcétera. Y luego después el que la gente lo haga bien, ¿no? Claro. Entonces, y además ir integrando a los nuevos con los viejos. Sí. A los que tienen una forma de trabajar y de mirar las cosas. Y las distintas edades que tienen. Las distintas edades. Etcétera, etcétera. Y luego, conforme va agarrando esa escala, obviamente, ¿qué objeto de aprendizaje utilizas para poder llegar a esa gente? Bien. ¿no? Porque claro. un momento que se hace imposible hacerlo cara a cara. Claro. ¿no? Y además está la capacitación. Voy intuyendo y voy sacando, digamos, algunas cuestiones. La capacitación técnica, si querés, Sí. es decir, mi producto, qué es, qué ventajas tiene respecto de la competencia. Sí, cómo lo vendo desde la parte técnica. De la parte Sí, técnica. sí. Y después Y después la cuestión también de la capacitación personal. Personal, las sí. habilidades blandas también, ¿no? Exactamente. Sí. Y en eso, si querés, una cosa que veo súper importante es que las empresas o los proyectos, todos arrancan con la parte presencial, digamos, es lo natural. Obvio, el natural. aula, el típico aula, Tipo el pizarrón, aula. rotafolio. Si querés, sí. conforme nos vamos a más complejidad, ahora lo entendemos de distintas formas, pero inicialmente es hombro a hombro. Claro. Estoy aquí al lado y te estoy enseñando. Sí. Yo soy el primero, vos sos el segundo, te estoy enseñando A manejar el torno. a manejar el torno, Sí. a hacer la caja. Ahí cuando decís hombro a hombro es esto de bien horizontal y muy Exactamente. mano a mano, uno a uno. Haciendo la El, tarea. Después- el learning by doing, digamos. Exactamente. Lo que dicen. Después sería el modelo aula, un alguien que Cuando le hay habla varios. a un poco más de cantidad. Y después ya Exactamente. lo masivo que decías, que ahí Exactamente. entran las plataformas digitales. Exactamente. Y lo ideal es la mezcla de los tres. Claro. Ok. Que es lo que después nos damos cuenta. Después de muchos errores y de tropiezos. muchos errores, Claro. y que hay estrategias que se llama el 70-20-10 en la capacitación, donde se dice, bajo este modelo, que aprendemos el 10% con contenido formal, Claro. el 20% con otros y el 70% haciendo. Haciendo. ¿verdad? Haciéndola Equivocándote. y equivocándote, Claro. porque es real, ¿no? Y también eso es importantísimo en cualquier ambiente de trabajo, saber que te vas a equivocar y que tenés que aprender, y esa cultura de aprendizaje es súper importante para cualquier espacio de trabajo que sea exitoso, digamos. Perfecto. Y cuando las empresas llegan a vos en esto de muchas veces
la percepción es, che, no tengo para gastar en capacitación Claro, y demás, claro. ¿no? Que Sí. nos pasa en marketing No, digital. lo que hablábamos antes con Rodrigo, el tema de hacer una checklist y decir, ya está, gasté el 2%, Sí, listo. ya está. los capacité. Sí. Sí. ¿Notás que con el paso del tiempo o según dimensión, vos ahí podrás plantearnos las variables, hay una cuestión de reactiva a proactiva? Porque Totalmente. antes está disconforme. Ay, le damos un cursito de inglés. Sí, sí, sí. Puede ser que ahora estemos como más conscientes de esta necesidad y buscan algo ya con más conocimiento de causa de qué pedirles a ustedes. Sí, nosotros entendemos a las empresas como que tienen un camino para llevar, ¿no? Entonces, el primer estadio de las empresas es un estadio muy de cumplir para no tener problemas legales Claro. o multas o cosas así. Un segundo nivel es cuando ya comenzamos a tener una currícula, lo registramos ya sea en papel, Excel o una plataforma digital. Hay un tercer nivel en donde están las empresas ya más orientadas a las personas, ¿no? Okay. En ese momento es cuando la empresa ya no lo ve como un gasto, lo ve como una inversión. Claro, empieza a ver Y el de- resultado. Claro, y ve también que por más que yo trace las más ingeniosas y creativas estrategias, si las personas no ejecutan esas estrategias, no va a pasar nada. Claro. O si esas personas ejecutan las estrategias, pero lo hacen de manera destructiva entre ellos, tampoco no va a funciona. pasar nada. Ahí es donde todo lo que es las habilidades blandas, ¿no? Saber comunicarse, saber Construir equipos. construir equipo, tener acuerdos, dar feedback, todo eso, ¿no? Que es tan importante como lo otro, porque por más que seas técnicamente competente, lo otro destruye empresas, ¿no? Completamente. O hace que la gente se vaya porque es un ambiente tóxico Claro. para trabajar, ¿no? Cuando yo me acercaba, estaban sacando la E de e-learning Sí. en ese momento justo. Pero en esto que Carlos planteaba hace un ratito de la convivencia intergeneracional, el que ya estaba, que quizás no es mucho más grande en edad, pero sí en años en la empresa, ¿cómo hacen para limar esas asperezas cuando ofrecen capacitaciones completamente digitales? Sí. El tema de tratar de customizar la herramienta, usan herramientas que son de una usabilidad sencilla. No por desmerecer a quien es más grande, hay personas Sí, mucho sí. más grandes que No, es yo que una- son súper duchas con la tecnología, Sí, pero sí, es una muy buena pregunta. Cuando nosotros creamos soluciones para los clientes, tenemos un momento muy importante que le llamamos más afilar el hacha, ¿no? Antes de cortar el árbol, vamos a entender bien tu problema y una de esas cosas es entender tu audiencia. Ujú. Y entran ahí, dónde están sentados, qué hacen, qué edades tienen, qué otros materiales de capacitación han tenido antes, etcétera. Y en base a eso se diseña una forma que sea lo más simple para ellos para poder digerirlo, digamos, Ujú. en base a sus condiciones y su contexto. Muchas veces tenemos algunos clientes, por ejemplo, ya saltamos a la parte digital, ¿eh? No, Sí, vamos y venimos ahora. Está, sí. está perfecto. En donde tenemos clientes donde las audiencias incluso pueden llegar a tener dificultad de lectura. sí, Muchas de veces. alfabetización De alfabetización, pendiente. Exactamente. Sí. Gente súper inteligente, pero quizás con dificultad. O que no tuvo una educación lectocomprensiva. formal primaria, secundaria y siempre aprendió Sí. el oficio Exactamente. y quizás no... Entonces, en eso, si vos vas a crear una experiencia de aprendizaje digital para poder llegar a gente dispersa geográficamente, obviamente tenés que pensarlo de una manera Bien. distinta, más iconográfico, Claro. menos luces Menos artificiales. textual, digamos, con menos texto. Quizás más Exactamente. video, Más videos, les armás un exactamente. brochure o un ebook. Exactamente, mucho Bien. video, donde ellos sí pueden verlo, completar las cosas. Pero eso tiene que estar detrás de cada... O sea, hay dos cosas que nosotros nos anclamos así con fuerza cuando trabajamos con los clientes. Una es los objetivos de negocio y la audiencia y el contenido. Claro. Pero el contenido quizás hasta de último, porque a mí lo que me interesa para que me vuelvas a contratar es que te ayudemos a alcanzar lo que querías como empresa. Ujú. Bien. No lo voy a poder hacer si no tomo en cuenta las otras dos variables, si no me apego al contenido y no tomo en cuenta la gente que lo va a consumir, ¿no? Y mucho también de embeberse, por decir, sumergirse en estas empresas, porque quizás propones una capacitación de 10 personas y es todo el personal.
y Sí. se frena una línea de producción, se puede frenar atención al cliente. Es importantísimo. Eso también es re importante. Quizás hay empresas Sí. que trabajan muy asincrónico en relación con sus propios clientes y hay otras que están en el, Sí. en el Y te frente, digo- ¿no? Están Quizás entregando hamburguesas, digamos. Es un vicio grande que también tenemos los que trabajamos detrás de una computadora, porque para las personas que nosotros creamos estas experiencias están friendo las papas o están en el pozo petrolero, menos 10 grados, y nosotros creamos lindas experiencias y quizás no tenemos en cuenta que esa persona tiene unos guantes en la mano, no puede ni tocar. No es como un baño de realidad. A mí tenemos la suerte de trabajar con YPF bastante y he tenido la posibilidad y la oportunidad de hacer pilotos con ellos para las soluciones que hacemos e ir O a a ver testear. cómo la gente Claro. lo consume. Y es súper interesante, súper educativo tener ese feedback de primera mano y verlos cómo interactúan con la tecnología. Y también muchas barreras se te caen, Claro. de esto de las generaciones. Ujú. Hicimos unas pruebas hace poco, voy a lo último, la inteligencia artificial, con un grupo de conductores de camiones de gas licuado de petróleo en YPF. Le fuimos a mostrar la solución. Y es impresionante cómo gente que tiene 30, 40 años de estar conduciendo un camión de los que vemos por todas las rutas Sí, en sí. Argentina, consumieron esto sin ningún problema. Interactuaron perfectamente, Bueno. sin ninguna vergüenza, sin ninguna problema. También, o sea, hay de las dos, cosas que los usuarios te sorprenden, u otras que pensar las soluciones desde un escritorio muy lindo, con aire acondicionado, pero después la gente está en una realidad distinta y la empresa no puede sacar a toda la gente Tal cual. porque la operación se cae, básicamente. Perfecto. Bueno, ahora te volvemos a presentar y presentamos a nuestro auspiciante y después continuamos. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Bolaños, que es el CEO de Quinio, y con una charla muy interesante sobre el aprendizaje, la capacitación en las empresas. Y María Elena, si te parece, vamos a presentar ¿Cómo no? al CUBI, como todos nuestros últimos programas. El CUBI potencia tus equipos porque el CUBI es una institución de alto impacto académico. Tiene cursos grupales in company, workshops y traducciones, y además hace programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Pueden obtener más información en cuicorporate.com, es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Está muy bueno además porque entrega certificados y diplomas avalados por la UBA. Perfecto. Espera, Bueno. tengo un pie ahí. Ah, bien, adelante. Si les ha tocado trabajar con otros idiomas, y si eso está Sí. contemplado y van a usar IA, ¿qué? Spoileanos Muy buena, algo de eso. muy buena pregunta. Mira, voy para atrás a lo que hablábamos del recorrido histórico, ¿no? Me conecté mucho con eso de cómo llegué hasta acá. Cuando comencé, yo venía trabajando en esa empresa muy focalizado en Estados Unidos, Europa, Australia, toda esta historia, ¿no? Entonces cuando En Blue Box. antes, en la consultora anterior que Ah, la anterior. se llama Axialent, Ok. y luego cuando armé Blue Box, un poco la idea fue, voy a trabajar para América Latina, ¿no? Vamos a hablar en español, en castellano. Me cansé. Para lo sumo portugués. Me a lo sumo cansé. portugués. A lo sumo, pero vamos a hablar español, ¿no? Entonces, vamos a focalizar en América Latina, que ese ha sido mi foco los últimos 12 años. Y terminé al año, ya estábamos traduciendo cosas a 5 idiomas. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de empresas en América Latina. Las locales, que son, por ejemplo, argentinas que trabajan para Argentina. Las regionales o multilatinas, un ejemplo, Mercado Libre, por ejemplo. Bien. Donde ya ahí empezás a hablar de otro idioma. Ya empezás a hablar de portugués, empezás a hablar de francés y trabajan en el Caribe. Y obviamente las empresas globales como Techint, como Grupo Bimbo, por ejemplo, que trabajamos bastante para ellos, donde 10 idiomas, ¿me Claro. entendés? Claro. Idiomas. Si fuera Arcor, que tiene presencia en 140 países Claro, aproximadamente. exactamente. te pasa lo mismo. Sí, exactamente. Y con McDonald's, Arcos Dorados. Claro. Pero sí, el tema, obviamente eso, el último 2 años cambió radicalmente. Traducción en simultáneo. Traducción ya lo haces por medio de inteligencia artificial. Claro. Antes tenías que ir a buscar a alguien. Agencias de traducción hemos utilizado mucho en los últimos 10, 12 años. No digamos las locuciones, Claro. los locutores, múltiples idiomas también. Y todo ese trabajo ahora
lo puedes acelerar, digamos, por medio de estas tecnologías. Pero sí, cada idioma que hemos Inclusive tenido, hablando todos en español, hay terminología que la usamos de manera diferente, expresiones Sí. de modismos, de cultura, no sé, quienes de hecho, trabajamos. mucho para nuestros clientes regionales les ayudamos a tratar de hacer lo más neutro posible. Claro. Porque, por ejemplo, trabajamos mucho para Bridgestone, por ejemplo. Ujú. De neumáticos. Neumáticos, y neumático se le dice distinto. Hay 10 formas de decírselo en América Latina. Claro. Se le dice, Sí, y hay temas como, por ejemplo, en Argentina, la llanta es lo que se le dice rim en otros lugares, Claro. que es la parte de adentro. interno, Sí. claro. Cuando en otros países la llanta es el neumático. Claro. O sea, y así cada... Imaginemos para un buscador de una tienda, para crear campañas de Google Ads, para armar un catálogo o un instructivo, tenés todas las palabras diferentes. Tenés todas las Eso es muy palabras. interesante del español en general. Sí. Qué bueno. Sí, siempre que es un solo idioma para América Latina, que es una gran ventaja, obviamente, Claro. que compartimos Claro. un idioma, pero obviamente hay... siempre les preguntamos, bueno, ¿esto querés que sea en español rioplatense, por ejemplo? Claro, claro. ¿O queremos que sea neutro? Vos recién introdujiste, bueno, no hace falta ni que mencione tu introducción, el tema de inteligencia artificial, que es, bueno, la última gran revolución que Sí. están enfrentando. ¿Cómo, vos que lo venís trabajando desde hace 12 años, este mercado, cómo viene impactando la inteligencia artificial en el negocio tuyo, pero más que en el negocio tuyo, en lo que las empresas demandan de vos al momento de la capacitación? Sí, perfecto. Gran pregunta. Podríamos pasar 2 horas hablando Sí, obviamente, solamente sí, de esto, sí. ¿no? Pero obviamente es una transformación muy grande. Ha venido a cambiar totalmente cómo se hacen las cosas desde el punto de vista de la creación de los contenidos. Porque estas herramientas están especializadas en la creación de contenidos, ¿sabes? Herramientas generativas de inteligencia artificial. Y ya lo que ha pasado, lo que he visto yo en la industria, sobre todo los que son proveedores de capacitación digital, etcétera, es que estas tecnologías han empoderado más a los equipos internos de las empresas para poder ellos crear sus propios contenidos, cosa que antes decían que lo hagan ellos porque a mí me da fiaca, ¿no? Claro. O porque es muy complejo, o porque yo no sé escribir. Pero ahora cualquier persona con ChatGPT es Shakespeare. Claro. Puede escribir, lo puede hacer en una capacitación, la puede hacer en sonetos si quiere. Claro. Entonces eso está potenciando mucho, digamos, que las empresas se manden a hacerlo, ¿no? Obviamente hay una parte que es eso, que es el guionado quizás, Ujú. que es una parte del trabajo nada más. Falta que para que sea de realmente impacto, tomar en cuenta lo que hablamos entre los objetivos de negocio, la audiencia, etcétera. Pero creo que eso está cambiando un montón. Luego después, que es a lo que me he focalizado muchísimo en los últimos 2 años con esas tecnologías, es que nos da la posibilidad de ser muchísimo más relevantes para con los colaboradores, para con los empleados. Ya no hace falta saber de memoria las cosas. O sea, Claro. ya desde Google ya no hacía falta. Y ahora con esto, mucho menos. O sea, necesitas tener las herramientas a la mano para poder, por ejemplo, dentro del mundo de capacitación comercial, ayer hablaba con un amigo de la capacitación comercial ya murió, en cuanto como lo conocemos. No necesitamos que la persona se memorice que son, no sé, 20 conexiones que puede hacer acá en este router, en una compañía de internet. Se lo puede preguntar ahí en el momento, como que la capacitación ahora tiene que enfocarse más a cosas más estratégicas, los empleados, a que la experiencia del cliente sea mejor, etcétera, Enseñar etcétera. a pensar. Seguridad es importante. Claro, enseñar a pensar y a usar las herramientas. Exactamente. Y obviamente es ofrecer herramientas personalizadas para ese uso, porque obviamente a un empleado que está friendo las papas, como decíamos antes, no le vas a ofrecer ChatGPT genérico como una herramienta para su trabajo, sino que tenés que adaptarle, Tal cual. restringirle y que ya esté preentrenado para su trabajo, ¿no? Pero ha venido a cambiar un montonazo. ¿Y cómo las empresas lo están demandando? Hay de todo. Muchas empresas están todavía esperando, ¿no? Porque hay riesgos implícitos también. ¿Por ejemplo? Riesgos de información, dónde se guarda la información, quién tiene la información. Claro, por ejemplo, un banco, para entrenar al chat, hay cierta información que no le podría dar de sus segmentos de clientes o información sensible que habría que enmascarar o algo así. Por ejemplo, y también es
seleccionar qué información querés Claro. darle y qué cosas querés, ¿no sabes? Porque después eso queda de acceso, si usamos todos los mismos chats, quedaría de acceso disponible. Claro, y ahí también hay varios niveles, porque si las versiones gratuitas de estas herramientas, cualquiera de las que, si es Gemini, de Google, ChatGPT, cuando algo es gratis, vos sos el producto. Claro, ¿no? exactamente. Entonces, Sí. El viejo dicho. Viejo dicho. Entonces, en estos casos, cuando estás hablando, es porque están reentrenando los modelos con eso. En los segmentos pagos, donde ya no, la promesa por lo menos es que no pasa eso, Claro. no reentrenan. Y las soluciones que hacemos, por ejemplo, a nivel negocios, para otras empresas o nuestra, es utilizando las APIs de estas herramientas. ¿APIs? APIs que son formas de comunicarse con los modelos donde ellos te dicen no entrenamos nada acá. O sea, lo que hacemos es creamos una aplicación ad hoc preparada para un caso de uso de una empresa y se conecta a esos modelos que utilizan esa inteligencia de ese modelo con el contenido del cliente, digamos. Te da más privacidad. Más privacidad, Es decir, exactamente. está más, digamos, segmentada para ese cliente. Exactamente. Y en un entorno seguro y privado. Donde Pero necesita de personal o profesionales como ustedes que sepan escribir o dialogar en código con esas APIs. Sí, Las de uso sí, gratuito exactamente. quizás nosotros Sí. nos llevamos más fácil. Sí, Yo podría exactamente. integrar, no sé, un bot con una API de Twitter, por ejemplo. Sí, ahí Pero es... hay un mínimo conocimiento un poco más elaborado. Sí, ya para estos casos de uso, para compañías, para empresas, es donde sí tenés que tener Claro. programación para poder crear, etcétera, etcétera. Pero se está cambiando un montón cómo acompañamos a los empleados. Ya no es te capacito y chau, sino que te capacito, quizás el foco tiene que ser distinto ahora y luego te brindo prácticas, escenarios inmersivos donde puedas practicar cómo que la inteligencia artificial toma el rol de un cliente, por ejemplo, y te hable y te diga, hola, vengo a consumir tu producto, y que la persona atienda a ese cliente de la forma ideal para que... Como un gran simulador, como los pilotos de vuelo, ¿no? Como simuladores de conversaciones, eso se está pasando ahora y es buenísimo cómo lo hace, y es sorprendente cómo en el momento, cuando están entrenados estos modelos, te crean la conversación. Sí. Y es muy vívido, y tan así que hoy justo antes de venir me revisaba un poco las aplicaciones de un programa que lanzamos este lunes con IPF, y me fijaba que la inteligencia artificial ante un pedido, o sea, de un vendedor de playa de IPF que le dice, bueno, ¿cuál es tu DNI? Le pregunta, la inteligencia artificial le contesta y le inventa un DNI. O sea, es muy detallista. Claro. Es tonta también, o sea, no es inteligente, Sí, tiene en sus cuanto a que vos tenés que tener, es un arte de restringirle, Claro. que no se vaya, que no alucine, Claro, que no que no invente, alucine, exactamente. porque es el texto predictivo del celular, pero a gran escala, que Claro. básicamente, no es más que eso. Pero obviamente con muchísimo conocimiento, entonces lo que tenés que hacer es darle conocimiento propio para que no se vaya por la tangente, y restringirlo ahí y darle una serie de instrucciones para que tome el rol o cree la experiencia que está buscando, ¿no? Pero no va a ser igual más, y creo que como empresas de capacitación van a cambiar absolutamente. Obviamente no van a morir ciertas cosas más convencionales como el hombro a hombro o la capacitación en un aula, eso va a seguir existiendo, pero se va a transformar. Y yo también no creo en eso que dice, está sacándole trabajo a las personas. En este mundo creo que ahora las personas que trabajan en capacitación tienen una tecnología aliada que les puede ayudar a escalar, Claro. y a ir a lugares donde no iban antes, Claro. donde era imposible hacerlo. Cuando mencionabas el tema de aprender y hacer y esta parte, dijiste de generar como experiencias inmersivas, o esto de poder hablar con un asistente virtual o un cliente y pedirle a la inteligencia que lo haga enojado, intransigente y demás. ¿Están sumando alguna otra tecnología como los Oculus o algunos lentes, algo que además refuerce eso de hacer propio este aprendizaje? Mira, dentro del mundo de darle la ayuda a las personas en el momento de la necesidad, digamos, estas tecnologías también van a comenzar, o sea, ahora una es la tecnología de inteligencia artificial en el software, en el mundo del software. Claro. Después está la mezcla del software con el hardware. Y después vienen los robots, el siguiente paso.
Pero hay mucho que va a comenzar, que ya se había tenido antes, que es todo el mundo de los óculos, los anteojos, que te dan información que leen sobre la realidad. Ahora eso es cada vez más fácil, ¿no? Porque es simplemente que a través de inteligencia artificial, esa cámara de video, cuando te pones esos anteojos, lea y te diga, bueno, acabo de abrir el capot, y te diga, este es un Toyota Etios, no sé qué necesitas hacer, y te estás hablando con él. Eso va a aparecer ya en cualquier momento. Obviamente, nosotros que somos consumidores de esas tecnologías, esperamos a los titanes como Google, como Amazon, como Microsoft, que lo bajan e invierten muchísimo dinero en eso. Lo masifican con un producto, y después sobre ese producto vos te puedes subir. Siempre estas empresas lo hacen, siempre te dejan como un kit para desarrollador para vos meterte en ese hardware, ¿no? Claro. Porque lo difícil de escalar de eso es el hardware que lleva relacionado, ¿no? Claro. En cambio, nosotros estamos utilizando un hardware que ya tenemos, que es nuestro celular o nuestra computadora, y nos estamos por eso que el software va a volar muchísimo más, pero los potenciales usos de lo que viene después, o sea, cuando ya esto se mezcle más con, en inglés le dicen wearables, que son los usables. Los usables, y el Internet de las cosas. El Internet de las cosas, todo esto va a ser muy acelerado, y han visto que hemos tenido durante los que hemos visto el nacimiento del Internet y del correo electrónico y esas cosas, vos no tanto. Sí, no, yo sí. Sonaba el en casa cuando usábamos modem, el teléfono, sonaba así. Sonaba el dial-up. Que hemos visto como momentos muy disruptivos, ¿no? Uno de esos momentos disruptivos fue obviamente la Internet. Sí. Claro, obvio. Yo comparo inteligencia artificial más a que tenemos electricidad, o sea, como que algo que más disruptivo todavía. Más disruptivo todavía y muy acelerado, cosas que no estamos viendo, que no hemos visto antes, cómo se hace, cómo lo rápido de la aceleración. Todos los días están noticias nuevas, de nueva tecnología. Los titanes de esto, que son obviamente los que tienen los dueños del computing, se le llama, que es Google, GAFA, Amazon, todos estos, cada uno son empresas millonarias que son los que pueden entrenar estos grandes modelos con muchísima información. Microsoft, Elon Musk, que es su propia empresa, ¿no? Tiene una empresa de inteligencia artificial, son los que están guiando este camino. Una empresa, Rodrigo Bolaños, el CEO de Quinio, te pregunto, una empresa mediana, digamos, porque hemos hablado acá de grandes marcas, de corporaciones complejas, una empresa mediana que necesita recurrir a estos servicios, ¿también puede pensar en ustedes como proveedor de capacitación? Y te diría que nunca antes como ahora. O sea, este es el mejor momento, porque lo que permite esas tecnologías es que, por ejemplo, una empresa que tenga 300 personas, 500 personas, siguen teniendo una necesidad en el día a día. Estoy en la ruta, estoy repartiendo cosas, qué sé yo, de tener la información a la mano. Y estas tecnologías lo que permiten es el consumo, digamos. O sea, una cosa es el setup que haces al inicio, que tienes que entrenar los modelos, configurar las aplicaciones, y después es un consumo que es muy bajo, es impresionantemente escalable. O sea, no tenés que apostarle a empresa, digamos, son cosas que son muy escalables y muy económicas, digamos. Con lo cual la inversión que hay que pensar es una inversión, digamos, más importante al principio. Sí, cuando lo creas. Sí, cuando lo creas, y hay muchas herramientas allá afuera que te permiten poder crear estas experiencias. Nosotros lo que hicimos fue crear las nuestras propias para poder dar mayor escala a esto, porque hicimos varios pilotos con clientes y se iban de escala en cuanto a que era demasiado caro. Claro. Entonces creamos las mismas, ¿no?, las propias para poder mantener esa escala y poder ir a 50,000 personas. Pero al mismo tiempo, alguien que tenga 300 empleados, 500 empleados, puede hacerlo. Y creo que la magia detrás de esto, o el principal obstáculo mental que tienen las empresas, es pensar que voy a tener un ChatGPT que es el todopoderoso dentro de la organización y sabe todo. Creo que eso es algo que nos bloquea en tratar y nos hace nos paraliza. Creo que la magia acá es encontrar esos casos de uso que te va a resolver un montón de problemas, que es lo que tenés que mover y te va a traer un montón de resultados. Podría ser una automatización para una central de turnos, responder WhatsApp,
monitorear camiones y darte información en tiempo real. Sí, por Así, ejemplo, eso podría ser algo mundo simple. de datos, o algo súper simple como acercar la información comercial a los vendedores que tengo. Claro. Ya tener 100 vendedores es un montón de gente, es un montonazo de gente. Obviamente con las empresas que trabajamos suele ser de muchos miles, pero a nivel 100 personas es un Sí, montón. es complejo, es muy complejo. Es un montón, cada uno con sus agendas personales, etcétera, sus dificultades. Estas tecnologías es el momento en donde esas empresas van a poder tener soluciones muchísimo más fáciles de entrar. Las barreras de entrada son mucho menores, mucho menores. ¿Te sentís a veces en medio de un capítulo del Black Mirror? A veces sí, a veces sí. Me divierte un montón igual. Con lo fascinante y los temores que también apabullante, dispara, claro. ¿no? Sí, yo suelo ser muy positivo y me conecto mucho con tecno-optimista. Tecno-optimista, tal Claro. cual. Creo que hace falta un poquito esa dosis de naif, digamos, Sí, sí, de o aceptar lo nuevo. o De de confianza, de credulidad, Sí. de que lo vamos a hacer bien. Y después, obviamente, ir poniendo las guardas o las seguridades en el camino. Pero creo que es la forma de innovar y poder traer soluciones que nunca antes habíamos visto. O sea, ahora están pasando cosas que nunca antes habíamos Claro, visto. hay que vivir un momento de ingravidez y después de ir asegurando esto que vos decís. Sí, ¿no? y Los les pasos. cuento otra cosa que tengo dos años de estar explorando estas tecnologías. Yo en el primer momento que me bajé ChatGPT y comencé a preguntarle cosas y en el momento que pude hablar, en la noche cuando vamos a dormir con mis hijos le preguntamos, contanos unas fábulas de Sopo y nos cuenta historias y todo, es impresionante. Desde que lo vi, además de ver todo el potencial que tiene como consumo personal, ¿no? Que es el que todos hacemos, vi aquí hay unas oportunidades de negocio inmensas, ilimitadas. Y comenzamos a trabajar y de la mano de nuestros clientes, tenemos clientes de mucha confianza que nos van abriendo sus necesidades y vamos viendo, explorando con ellos un verdadero partnership que hemos logrado ya tener soluciones que a nivel global dentro de nuestra empresa todavía no existen. ¿Por ejemplo? Nosotros tenemos Si se puede saber, ¿no? Sí, tenemos 3 productos. Uno se llama, le decimos support, que es entrenamos inteligencia artificial en documentación, en procesos, y las personas tienen, en lugar de ir a buscar a distintos lugares en las plataformas de las empresas, van a un solo lugar y en lenguaje natural, Claro, lenguaje natural. le preguntan, le contestan y tienen la información que necesitan en el momento que lo necesitan, ¿no? A cualquier hora, en el 1 de enero, cuando sea. Otro es que brinda prácticas que toma los roles de los clientes para que practiquen a nivel comercial, o es un coach que te puede ayudar en un momento para resolver un problema, etcétera. Y un tercero que es más este famoso real time, que puedes hablar con él también como coach pero es más estructurado, digamos. Estas cosas que estamos haciendo nosotros, mis colegas de afuera, por temas de regulaciones que ellos tienen, también mentales, ¿no? Porque esas regulaciones que tienen países como, hay una normativa que se llama GDPR en países como Inglaterra. Es la de la gestión de datos y gestión privacidad. de datos y confidencialidad. privacidad, ya los frena inmediatamente para innovar, ¿no? Claro. En América Latina, si bien tenemos ciertas regulaciones básicas, tenemos como más oportunidades Sí, hay menos regulaciones. menos regulaciones, y América Latina es muy fácil de adoptar nuevas, early adopter en todas estas cosas. Y Así pensar que, un poco más quizás fuera de la caja, no porque no suceda en los grandes países que han movido mucho estos cambios o en estas grandes empresas, pero digo que eso de animarnos da como cierta impunidad positiva en esto que vos te permitís soñar. Y todo hacer más con menos, porque siempre estamos, claro. Sí, siempre estamos al borde. Siempre. Al borde y con limitaciones y restricciones, y eso dispara creatividad, ¿no? Está clarísimo. Bien, Rodrigo Bolaños, nos estamos acercando al final de nuestro programa. Yo creo que podríamos hacer 4 programas más sin problema. Sí, cuando quieran. Esto recién ha empezado. Pero como ejercicio, ¿qué nos recomendarías leer? ¿Qué libro o qué artículo o qué autor te parece interesante para seguir todos estos temas? Esto no lo teníamos ni preparado. No así teníamos preparado, pero te digo así yo sigo un podcast que está en Spotify. Está en inglés, sí. Pero es un podcast que se llama como la revolución de AI. Después les puedo compartir el nombre del autor. Pero que
todos los días tiene las últimas noticias y te va siempre diciendo cuál es la última innovación, te tira también temas geopolíticos. Yo me educo muchísimo por medio de eso, porque ya tenés a alguien experto de ese lado que te está alimentando de las nuevas noticias. Yo lo súper recomiendo. ¿Se llama concretamente? Ahora, No, si Revolución en AI. AI, sí, Okay. AI. Estaba intentando encontrarlo mientras en Spotify. Bueno, pero- No tuve esa suerte, pero podemos empezar justo hoy también en el aula me pedían podcasts que tuviesen que ver con inteligencia artificial y demás. Creo que es una buena forma de llevar el conocimiento con nosotros. Un poco esto que decías de las herramientas que sean accesibles. Bueno, estudiar o aprender o disparar la creatividad a través de podcasts. Sí. Yo tengo un último para cerrar, que vi que la semana que viene van a estar con el Quiño Learning Day. Bueno, vamos a poner en autos un 27 de mayo, que si nos podías spoilear algo de Sí. alguno de los temas, por lo menos. Estamos súper cortos de tiempo, Sí, así que... pero solo ese. Próxima uno. semana, nosotros todos los años hacemos un evento en Buenos Aires y otro en México y reunimos a nuestros clientes y esta vez, por primera vez, lo vamos a también a transmitir a toda la región. Entonces ahí presentamos casos de éxito y las últimas innovaciones, básicamente. Buenísimo. Perfecto. Bien, Rodrigo Bolaños, mil gracias. No, y ustedes. a toda nuestra audiencia, Marianela. Gracias. Gracias por todo. Muchas gracias, Ricardo, también por la operación técnica. Y nos vamos a encontrar el próximo miércoles nuevamente en M de Medianas. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iacovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1.